Saludos a todos y todas. Esta es la triada compuesta por Rodolfo Augusto Mendieta de la Cruz, Yaini Vianela Pérez Alcántara y Yendra Encarnación de los Santos quien les habla. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la revisión documental. Vamos a estar revisando algunos aspectos importantes como lo son su origen, su definición según diversos autores, las características que ésta posee, el rol del investigador dentro de esta metodología, las fuentes y tipología de documento en la que se sustenta y en los procedimientos y pasos para su correcta aplicación. La revisión documental es un tipo de investigación que tiene su origen como una variante de la investigación científica per se, donde se hablaba de un procedimiento de análisis de diferentes fenómenos, pero de manera directa. La revisión documental adquiere su renombre cuando en una publicación del informe INSIST en 1971 se le hace mención a ella y se presenta como una revisión retrospectiva de diferentes fenómenos, y es aquí donde tenemos la diferencia con la investigación científica, porque se habla de una retrospección y de una reflexión en vez de solamente centrarnos en un documento en específico o en bases de información que no tengan algún tipo de proceso específico de análisis previo. Entonces, para reconocer la revisión documental, debemos remitirnos a algunos conceptos que a la vez constituyen procesos dentro de la gran metodología de la revisión documental como tal. Entonces, estos conceptos tenemos consulta, detección, obtención, búsqueda, recuperación, crítica, interpretación, indagación, reflexión, sistematización, selección, organización, compilación y análisis, pero ¿de qué o sobre qué en específico? Bueno, de biografías, informaciones sobre realidades, datos primarios, secundarios, libros, revistas, publicaciones, registros, hemerografía, documentos de archivos, en fin, documentos impresos, audiovisuales y electrónicos. Todo esto con el objetivo de contactar nosotros que somos los investigadores con diferentes fenómenos históricos, psicológicos, sociológicos o científicos para crear una unidad de análisis completa. Entonces, todo esto con los propósitos de que sean útiles para nuestro estudio en este momento, aportar a nuevos conocimientos y obtener resultados para la creación de una base científica. La revisión documental posee diferentes características dependiendo de la manera en que se aplica. Tenemos que es común para todo tipo de investigación, se puede ir a los dos extremos, tanto se puede utilizar en ciencias naturales como en ciencias sociales. La obtención de datos es de diversos documentos, es decir, estamos hablando de un análisis completo de una rama de investigación. Organiza datos de manera coherente, ya que nos da la oportunidad de poder debatir o de sistematizar toda nuestra información. Hace una reinterpretación de aspectos investigados. Si de lo que yo investigo veo que hay un poco de incoherencia o no está acorde a lo que estoy investigando en el momento actual, pues puedo inferir sobre eso. Nos da la oportunidad de sugerir nuevas perspectivas, brinda solidez a las conclusiones de quien investiga y utiliza procedimientos lógicos y mentales como lo son la deducción, la inducción, el análisis, entre otros. Dentro de la revisión documental tenemos diferentes técnicas que utiliza para poder hacerse de calidad. Tenemos la localización y fijación de datos, tenemos el análisis de documentos y contenidos para revisar todo lo que se investiga referente a nuestra temática. Tenemos diferentes tipos de observación como lo son la directa, la indirecta, la por entrevista y por encuesta. El rol del investigador en este tipo de investigación, para la redundancia, es analizar en un primer momento, criticar, cotejar, estudiar, expresar, referir, reflexionar, realizar estudios sobre esos documentos impresos, audiovisuales y electrónicos, que son entonces los que nos dan la certeza a nosotros de que estamos investigando. A continuación, los dejo con mi compañero Rodolfo Mendieta, que le va a estar hablando acerca de las fuentes y la tipología de documentos. Sí, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Eh, bueno, la revisión documental tiene que venir de algún lugar. Entonces, tiene varias fuentes para poder adquirir la información. La primera tipo de fuente es la fuente de investigación primaria, que son aquellas que dan información de primera mano sobre el objeto de estudio. Se caracteriza por aportar información original y relevante. Por ejemplo, ejemplos de estas pueden ser como la biografía, documentos civiles del personaje que estamos hablando, como el acta de nacimiento y otros registros. La otra es las fuentes secundarias. Bueno,
Las fuentes secundarias son aquellas que han obtenido información de otras fuentes y se han sometido a un proceso de escrutinio, reestructuración o análisis y crítica. Por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la biografía, este viene siendo ya como, por ejemplo, un libro, por ejemplo, donde esté plasmado un análisis, donde esté plasmada la biografía de un personaje que ya viene de una fuente primaria, ¿verdad? Pero yo la tomo, la analizo y si quiero alguna crítica o pongo una parte de esa biografía, entonces ya eso se conoce como secundaria. Pero tanto la fuente de investigación primaria como de secundaria está referida a los siguientes tipos de documentos, ¿verdad? Dependiendo del caso. Por ejemplo, hay diferentes tipos de documentos, como son documentos impresos, documentos gráficos, documentos audiovisuales y documentos electrónicos. Cada uno de estos se compone, por ejemplo, el impreso son archivos, tesis de grado, publicaciones y todo eso. Los documentos gráficos, como su nombre lo indica, fotografías, mapas, esquemas, infografías y todo tipo de cosas. En los audiovisuales podemos encontrar grabaciones o videos o documentales, películas, todo algo así por el estilo. En los documentos electrónicos podemos encontrar documentos digitalizados, ya sea en la red, algunos blogs y en las redes sociales también se pueden encontrar diferentes informaciones. Ya hay páginas que publican diferentes cosas de temas de la actualidad y de la historia. Bueno, no podemos hablar de revisión documental sin hablar de sus tipos. Hay dos tipos de investigación documental. Se puede decir que es la informativa, que esta investigación se centra en informar un tema específico. Este tipo de investigación describe objetos de estudio con detalles y se encarga de ordenar y sistematizar la información para que sea una idea coherente y clara. Está también lo que es la exploratoria. Esta investigación exploratoria puede tener como propósito explorar la validez de determinada hipótesis, comprender un problema complejo mediante el análisis y formular posibles soluciones al problema de cuestión. Este tipo de investigación exploratoria se puede decir que se puede poner como ejemplo el proyecto que estamos tomando ahora, que intentamos buscarle un problema y buscarle algunas soluciones y aprender del mismo. A continuación le sigo con mi compañera Yaeni. La dejo. Buenas, yo estaré hablando sobre lo que son elementos y procedimientos. Sabemos que la investigación documental busca estudiar fenómenos a través del análisis, la aquí tenemos los diferentes elementos y procedimientos. Podemos citar a selección y delimitación del tema, que esto se refiere a la elección del tema y la clasificación temática de los dominios de trabajo a realizar. Entonces tenemos lo que es el acopio de información o fuentes de información. Una vez definido el tema o estudiado los aspectos se comparan, o mientras están en este proceso se puede realizar lo que es un asqueo de copiar la información, pero de forma crítica. La organización de datos, entonces elaboración de un esquema conceptual del tema. Aquí lo que se hace que con el propósito de la búsqueda y la interpretación de datos, entonces el análisis de los datos y organización de la monografía, aquí teniendo lo que es un esquema conceptual definido, lo que hacemos que desarrollamos los puntos indicados de la investigación. Entonces, en síntesis, para el desarrollo de la investigación documental se requiere una condición necesaria, un tema seleccionado y delimitado, justificado por el producto de la documentación. Dentro de los pasos para su uso se encuentra la elección del tema, acopio de bibliografía básica sobre el tema de estudio, tesis, ensayo, artículo, videos, etc. Elaboración de fichas bibliográficas, lectura rápida del material para identificación de temas, delimitación del tema, elaboración de del espacio de trabajo, ampliación del material sobre el tema, lectura minuciosa de la biografía, elaboración de fichas para el contenido, organización de fichas del contenido y revisión del esquema, organización del fichero de manera definitiva y redacción
sección final del estudio y conclusiones, y por último, bibliografía. Entonces, dentro de los documentos que podemos investigar se encuentra la universidad, dentro de cuáles está el informe de investigación, la monografía, el artículo científico y la tesis. Por lo que esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias. Se despide el equipo conformado por Yendri, Rodolfo y Yaini, quien le habla.